A lo largo de la historia, muchos han investigado por diferentes teorías la relación entre la dimensión del mundo visible y la dimensión del mundo invisible. Muchas son las propuestas que han surgido para resolver esta cuestión. Una de estas propuestas la hizo el neurólogo austriaco, el Dr. Sigmund Freud. Él colocó sobre la mesa el concepto de inconsciente. Eran finales del siglo XIX. Tal perspectiva psicodinámica revolucionó el campo de la psicología. Como es de esperarse, hubo quienes profundizaron más en la idea, tanto por sus seguidores como por sus desertores. Uno de los que se apartó de la escuela psicoanalítica de Freud fue un psiquiatra suizo. Así es, me refiero al doctor Carl Gustav Jung. Él colaboró muy de cerca con el Dr. Freud, pero decidió tomar su propio camino, fundando su propia enseñanza psicológica, lo que conocemos como psicología analítica. Jung introdujo algunos conceptos de Freud a su enseñanza. Por ejemplo, conceptos como ego, proyección, transferencia, neurosis, represión, líbido, conciencia, inconsciente, entre otros tantos. Pero una de las ideas propias de Jung, y esto lo digo entre comillas, fue el inconsciente colectivo. Porque supuestamente fue una idea de Jung. Él mismo lo dijo una vez. Dijo que la idea del inconsciente colectivo no es nueva. Toda la humanidad ha hablado de ella a lo largo de la historia. Todas las culturas y personas de todas las épocas lo han hecho, solo que le han dado diferentes nombres. Jung lo que hizo fue interpretar todos los conocimientos antiguos y populares que hablaban del alma humana y los tradujo a términos psicológicos, sumando además su propia experiencia empírica. Como todos ustedes deben de saber, un buen maestro no enseña algo de lo que no le consta. Actualmente, cualquier psicología que no sea transpersonal nos dice que el individuo es complementado por lo social. No obstante, la psicología junguiana sostiene que el complemento del individuo no es estrictamente lo social, sino lo colectivo. O sea, lo social pone el énfasis en la sociedad. Nos dice que el individuo sano es aquel que se integra y adapta a lo social. En cambio, lo colectivo pone el énfasis en lo que todos tenemos en común. Por supuesto, el individuo necesita de la sociedad para formarse y crear una profesión y una vida, pero también requiere de un sentido, de un propósito mayor, de algo que trascienda las meras exigencias sociales. Esto solo se logra mediante lo colectivo. Así que, ¿qué tenemos en común todos nosotros, además del 99.6% de nuestro ADN? Pues todo. Todos tenemos las mismas crisis existenciales, los mismos sueños, fantasías, miedos, depresiones, alegrías. No importa si es un europeo de la época medieval, o el primer hombre que pisó la luna, o un bosquimano, o un esclavo del antiguo Egipto. Todos tenemos algo en común. Somos humanos. Siguiendo el argumento de Jung, él nos dice que el individuo tiene una dimensión psíquica que está más allá de la conciencia. Estamos hablando del inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal que se adquiere a través de las propias experiencias, el inconsciente colectivo es un soporte que está compuesto de arquetipos que moldean nuestras individualidades. Antes de continuar, quiero hacer dos especificaciones. La primera, en el esquema de cómo está estructurada la psique, Jung establece que existen 3 niveles. En el primer nivel está la conciencia del ego. En el segundo nivel está el inconsciente personal. Y en el tercer nivel
está el inconsciente colectivo. A lo largo de este video mencionaré la palabra inconsciente, así, a secas. Esto hace referencia a ambos inconscientes, tanto el personal como el colectivo. Cuando haga alusión al concepto que nos atañe, lo diré con todas sus letras: inconsciente colectivo. La segunda especificación: muy probablemente, si eres bastante crítico, con una mentalidad muy científica y racional, vas a sentir que te estoy hablando en chino. No me vas a entender nada. Con esto, no quiero desanimarte para que te vayas. Al contrario, quiero que te quedes y pongas atención, y que mantengas una mente abierta. Lo inconsciente colectivo es una parte de la psique que se distingue de un inconsciente personal por vía negativa, ya que no debe su existencia a la experiencia personal y no es, por tanto, una adquisición personal. Mientras que lo inconsciente personal consta en lo esencial de contenidos que fueron conscientes en algún momento, pero desaparecieron de la conciencia por haber sido olvidados o reprimidos. Los contenidos de lo inconsciente colectivo nunca estuvieron en la conciencia y por eso nunca fueron adquiridos por el individuo, sino que existen debido exclusivamente a la herencia. El inconsciente colectivo constituye el hallazgo fundamental de Jung. A diferencia de otras teorías psicológicas, este inconsciente es mucho más que lo meramente personal. Dicho de otra forma, no todo el inconsciente es individual. Si así fuera, en teoría, sería posible encontrar todas las respuestas y soluciones de cualquier persona con solo echar una ojeada a su historia de vida. Es como cuando vas al taller mecánico porque tiene fallas tu carro. Le cuentas todo el historial al mecánico y él, con solo escuchar la historia, ya sabe por dónde está la falla. En 3 días queda tu carro, como nuevo te lo entrega, sin fallas. Asimismo, seríamos todos si el inconsciente fuera solamente personal. Existiría como una especie de manual que nos diría qué piezas hacen falta cambiar o darle mantenimiento a nuestra mente para andar al bravazo. Nuestra conciencia no se crea por sí misma, sino que emana de profundidades desconocidas. Despierta paulatinamente en el niño y despierta cada mañana de la profundidad del sueño, de un estado inconsciente. Es como un niño que es dado a luz diariamente por la causa remota maternal del inconsciente. Ya lo he mencionado anteriormente en otros videos. Antes de poseer esto que conocemos como conciencia del yo o ego, éramos puro inconsciente colectivo. No había un yo que vivenciara la experiencia de estar vivos en esta realidad. Éramos toda la sabiduría del universo contenida en un pequeño cuerpo humano. Cuenta una vieja leyenda que cuando un niño está en el vientre de su madre, contiene en sí mismo todo el conocimiento del mundo. Sabe cuántas estrellas hay en el firmamento, cuántas gotas de agua contienen los océanos y cuántos granos de arena cubren todos los desiertos. Conoce los misterios del cielo y las estrellas. Conoce hasta la última letra de la Torá, los Vedas y el Corán. No hay misterio sobre la faz de la tierra que desconozca, ni misterio en el cielo o en el mar que no pueda resolver. Pero, cuando está a punto de nacer, su ángel de la guarda coloca un dedo sobre sus labios, sella todo su conocimiento dentro de él
y le susurra una sola palabra: aprende. Esta hermosa historia nos cuenta de manera metafórica ese estado mental primitivo en la que todos hemos estado, pero hemos olvidado. También nos dice por qué todos tenemos esta hendidura encima de los labios. Es el toque de un ángel que nos hizo olvidar todo lo que vimos allá. Por eso son tan importantes las historias y los mitos. Contienen conocimiento ancestral y profundo de la psique humana. Nos dan pistas o guías para conocernos a nosotros mismos. El inconsciente colectivo, antes de entrar en detalles, parece estar constituido por motivos mitológicos o imágenes primordiales, razón por la cual los mitos de todas las naciones son sus verdaderos exponentes. De hecho, toda la mitología puede considerarse una especie de proyección del inconsciente colectivo. Pues bien, dado que el inconsciente colectivo es inherente a la humanidad, este se encuentra en la estructura cerebral de todo ser humano. El contenido de este es heredado no en lo concreto directamente, sino como potencialidades, posibilidades de ideas, condiciones a priori para la producción de material fantástico y creativo. Es sobre este fondo, básicamente oscuro, sobre el cual surge la función adaptativa consciente. El inconsciente colectivo se distribuye a través de las potencialidades de cada hombre, como un espíritu omnipresente. Conoce al hombre como siempre ha sido, y no como es en cada momento. La manera que tiene el inconsciente colectivo para hacerse presente en nuestras vidas es mediante la fantasía creadora, en la imaginación, los sueños, los contenidos artísticos, los mitos, la mística y en la enfermedad mental. Dentro de ti llevas toda la historia de la humanidad. Toda la sabiduría está contenida en ti. Es el mundo pasado activado por la unilateralidad que proviene de la actividad consciente. En lo que antes era el templo de Apolo, en Delfos, estaban inscritas palabras que advertían a cualquiera que se adentrase al lugar. Las palabras indicaban que debían tener valores éticos para aventurarse a los misterios de la vida. Te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Experimentar al inconsciente es algo que la humanidad ha hecho desde siempre. La experiencia de que afluye a nosotros, a partir de nuestro mundo interior, algo extraño y desconocido, de que hay efectos precedentes de nuestra intimidad que nos pueden hacer cambiar súbitamente, de que hay sueños y ocurrencias en los que tenemos la sensación de que no somos nosotros los protagonistas, sino que surgen poderosamente enigmáticos en nosotros. En épocas pasadas y aún en la actualidad, entre los pueblos que aún viven más próximos a la naturaleza, correspondían y corresponden a algo natural en la vida. Todo médico brujo primitivo vive de sus sueños y visiones. Toda persona religiosa ha tenido vivencias de este tipo alguna vez en su vida. También, en nuestra civilización, hay más personas de las que se cree que tienen tales experiencias, aun cuando raras veces hablan abiertamente acerca de las mismas, ya que temen tropezar con el rechazo racionalista por parte de los que les rodean. La gente ahora usa el término inconsciente colectivo. Gracias a la subcultura
y en particular mediante la experimentación con ellas, hay un enorme número de personas que al menos saben que existe una realidad psíquica que es muy profunda y peligrosa. Lo han experimentado quizás en forma negativa. Lo han experimentado quizás por enfermedades mentales. Pero no importa, al menos saben de qué estamos hablando. Ellos conocen esa otra realidad psíquica. Quien quiera que niegue la existencia del inconsciente, supone, de hecho, que nuestro conocimiento actual de la psique es completo. Esta creencia es, claramente, tan falsa como la suposición de que sabemos todo lo que hay que saber acerca del universo. Para un junguiano, que una persona vea fantasmas o diga que fue abducida por extraterrestres o que tiene la capacidad de ver el futuro y cualidades telequinéticas y cosas así de tipo paranormal, no son para nada extrañas. Un junguiano no las toma de broma. Todo lo contrario, las toma muy en serio. Son fenómenos psíquicos muy humanos. Ojo, fenómenos psíquicos internos que son proyectados hacia el exterior, hacia el mundo real. Las personas que han tenido vivencias interiores relativas a lo inconsciente, en número mayor o menor, comprenden casi siempre sin dificultad aquello de lo que habla Jung cuando describe lo inconsciente. Mas para el intelectual, que busca definiciones precisas, el concepto de lo inconsciente es un escollo inabordable. Una de las cosas que nos debe de quedar muy claro es que siempre que algo del inconsciente se acerca demasiado a la conciencia, lo hace como algo demoníaco. Lo que termina generando en nosotros son sentimientos de pánico, incertidumbre y paranoia. Obvio, ese contenido inconsciente que quiere entrar en nuestra casa lo percibimos como hostil y perjudicial. No importa si eso que quiere entrar es un valor elevado como el amor, la compasión y la esperanza, aparecerá como algo que quiere destruirnos. Esa es la paradoja del inconsciente. Es destructivo y salvador. Como dijo Jung, nuestra tarea es mantener unidos esos opuestos. Del inconsciente se llevan a cabo las mayores estupideces, pero también es la fuente de la iluminación más elevada. Todo lo bueno y lo malo de la humanidad es obra de él. En una entrevista, se le preguntó a la doctora Bonfrance si el inconsciente es tan sabio, ¿por qué le lanza ideas, impulsos y fantasías tan convincentes a la gente para que hagan cosas terribles? La doctora Bonfrance respondió: como bien se sabe, el inconsciente contiene toda la sabiduría de la humanidad. Eso incluye también tonterías peligrosas y engañosas. Sería fácil si el inconsciente ofreciera solo sabiduría y una guía exacta. Eso sería lo ideal. Todos los terapeutas podríamos cerrar nuestras prácticas y dedicarnos a otra cosa. El encuentro con los dioses es una metáfora que alude al descenso hacia lo más profundo de nuestra psique. Lo idóneo sería que este encuentro se dé cuando el ego esté listo, pero como bien se sabe, al inconsciente no le importa, no tiene moral, no entiende de tiempos humanos. A veces, incidentalmente, algunos individuos son arrastrados a lo más profundo del océano. O sea, son llevados al inconsciente colectivo. Todos los que hemos estado en esa situación sabemos que es una experiencia muy fuerte. De hecho, es la más impactante de nuestra vida. Si nuestro ego es fuerte, regresará y utilizará lo que vivenció en ese encuentro con los dioses como combustible para su desarrollo personal. Pero, si el ego es débil, será tragado, jamás regresará a esta dimensión espaciotemporal. Acá en la superficie dejará su cuerpo físico,
pero su ego estará disuelto en ese infinito que es lo inconsciente colectivo. Quizás quedará catatónico o será un esquizofrénico. Será alguien que dirá que ha captado los grandes misterios del universo. Las escuelas antiguas y la misma psicología junguiana sostienen que estas experiencias internas son muy fuertes. Solo los que tienen una personalidad madura y humilde pueden sobrellevar con firmeza este encuentro. Cuando se está en ese lugar, no se puede hacer nada, solo observar y dejarse llevar, confiar, tener fe y mucha valentía. Desafortunadamente, hay personas que son completamente ignorantes del peligro que corren cuando utilizan sustancias psicoactivas. Si bien les va, experimentan un buen viaje. Todo queda en una agradable experiencia. Pero jamás se puede saber si van a regresar del próximo viaje. Como coloquialmente se dice, muchos se quedan en el viaje. Psicológicamente hablando, son personas que quedaron atrapadas en el inconsciente colectivo. La puerta a la realidad se les cerró para siempre. Lo mejor es que estos encuentros con los dioses se den de manera espontánea, natural y sin forzarlo. Según la teoría de las antiguas escuelas esotéricas y la psicología junguiana, ese encuentro se debería de dar entre los 45 y 60 años. Tanto puede darse como jamás darse. Hay que tener siempre presente que el inconsciente también es cruel. Puede darle estas experiencias a niños, adolescentes y jóvenes que no están listos para experimentar semejante encuentro. Los dioses no se tientan el corazón para esto. En la caricatura Rick y Morty existe un personaje conocido como Jessica que experimentó este encuentro con los dioses. ¿Aún tienes tiempo para esa película? Sí, tiempo. No tengo más que tiempo. Tiempo sin fin. Al principio era locura, luego entendimiento, luego locura otra vez. Pero quizás era un regalo. Pude ver la vida del tiempo. Y mientras la veía en todo su esplendor tan efímero, me preguntaba, ¿había vivido? ¿Yo era solo el objeto en otra historia? ¿Solo era eso? ¿Podía ser más? No tenía más que tiempo, pero aún así ninguna respuesta. El tiempo sin propósito es una prisión. Vislumbré la mente de la eternidad, quizás la mente de Dios, y no encontré más que silencio. Creo que debemos ser amigos. Oh, sí, yo lo entiendo. Perdimos nuestro momento. Sí, pero habrá más para ambos. Adiós, Morty. Oye, ¿qué tal? ¡Vete al diablo! ¡Soy una diosa! Desafortunadamente, Jessica enloqueció, se infló y se cree una diosa. Es lo que comúnmente ocurre cuando no se tiene un ego fuerte. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos. Se requiere tener un fuerte sentido de yo soy, pues lo que viene después de que se nos rompe aquello que decimos falsamente ser es la... Inesperadamente, viene a nosotros una ilimitada extensión llena de inconcebible imprecisión, en la que al parecer no hay ni afuera ni adentro, ni arriba ni abajo, ni aquí ni allá, ni mío ni tuyo, ni bueno ni malo. El Dr. Jung describe ese estado mental muy bien. Nos dice cómo es estar flotando en el inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo es todo menos un sistema aislado y personal. Es objetividad, ancha como el mundo y abierta al mundo. Yo soy el objeto de todos los sujetos, en perfecta inversión de mi conciencia habitual, donde soy siempre sujeto que tiene objetos. Allí estoy, en la más inmediata e íntima unión con el mundo, unido hasta tal punto que olvido demasiado fácilmente quién soy en realidad.
Perdido en sí mismo es una frase adecuada para designar ese estado. Por eso mismo es el mundo, o un mundo cuando puede verlo una conciencia. Por eso hay que saber quién se es. Bajo nada en el mundo debemos perder nuestro ego. El ego es nuestro punto de anclaje hacia la realidad del mundo exterior. Si bien en la actualidad los movimientos New Age y algunas religiones orientales satanizan al ego, desde un punto de vista junguiano, el ego es importante, es estrictamente necesario para vivir una vida humana ordinaria. La culpa no es del indio, sino del que lo hizo, compadre. En efecto, la culpa no es del ego, la culpa es de nosotros por cómo lo alimentamos y lo educamos. El ego es una herramienta más de nuestra psique, y si actúa bien o mal, es completamente responsabilidad nuestra. Erradicar al ego es caer directamente hacia el abismo del inconsciente colectivo. El ocuparnos con lo inconsciente es para nosotros una cuestión vital. Se trata de ser o no ser espiritualmente. Todas las personas que han pasado por la experiencia saben que el tesoro descansa en el fondo del agua y tratarán de sacarlo. Como nunca deben olvidar quiénes son. No deben perder su conciencia bajo ningún concepto. Sostendrán, pues, en la tierra su punto de vista. Así se convertirán en pescadores que pescan con caña y con red lo que se mueve en el agua. Son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Por mero juego de opuestos, si existe un inconsciente colectivo, entonces debería de existir una conciencia colectiva. Efectivamente que existe. Pero, ¿qué es la conciencia colectiva? La conciencia colectiva se refiere a un conjunto de creencias, valores, normas y sentimientos compartidos por las personas de una sociedad, que actúa como una fuerza unificadora que guía el comportamiento individual y grupal. Socialmente, este término tiene otros nombres, por ejemplo, mentalidad de masas, clases sociales o grupo minoritario. En individuos donde la personalidad no es concreta, donde todo es superfluo, se corre el riesgo de caer en el inconsciente colectivo. El ego está caminando sobre una estructura muy delgada de hielo que está a punto de quebrarse. Aún no se ha construido ninguna realidad sólida por cuenta propia. Cualquiera con una personalidad débil y que no haya trabajado en su condición individual se verá barrido por una enantiodromía. Por un lado está la conciencia colectiva, colectividad exterior, y por el otro, el inconsciente colectivo. Algo que es muy preocupante es que creemos que somos únicos y auténticos, cuando la verdad es que somos uno más del montón, lo cual no es malo. Somos humanos y debemos de considerarnos uno más, pero el riesgo radica en creernos mejores que los demás cuando es obvio que somos uno más de tantos. De hecho, ni siquiera hay una conciencia propia, es una conciencia colectiva. Creemos que somos conscientes, pero no es verdad. Somos conscientes en el ámbito de lo colectivo, y ni siquiera sabemos lo pequeña que es nuestra conciencia individual. Es necesario buscar mucho para encontrar, aunque no sea más que fragmentos de conciencia que sean personales. Si tú quieres realmente ser alguien en la vida, llegar a un objetivo, cumplir un sueño, una meta, punto número 1 y el más importante, te tienes que alejar del 99% de las personas que existen en el mundo.
Te voy a decir por qué. Primero, te alejas del 99% de las personas. Después, dejas de hablar como habla la gente. Dejas de pensar como piensa la gente. Dejas de acudir a lugares donde acude la gente. Dejas de tomar acción de acciones que la gente normal y común hace todos los días. Tú tienes que ser la diferencia. Tienes que irte en contra de todo eso. Porque si no eres uno más de la masa. Y por consecuencia no vas a tomar un resultado distinto al que toda la masa tiene. Otro punto. Después de que tú hayas logrado eso, enfócate en algo. Como lo dicen aquí en Estados Unidos, el rabbit hole. Hasta el fondo. Si es lucha libre, si es poesía, baile, danza, el arte o la ocupación o el sueño o la pasión que tengas, rabbit hole. Hasta el fondo. Ser adulto y tener una conciencia colectiva es sine qua non de una personalidad débil, sumisa y pasiva. Todos nuestros anhelos, miedos, fantasías y tristezas no son más que codificaciones que la sociedad nos metió desde pequeños. Todos nuestros límites y alcances solo son imposiciones culturales. Identificarse con un movimiento colectivo es pues tanto un síntoma de una personalidad débil como volverse loco y caer en el inconsciente colectivo. Es meramente una variación de lo mismo. En sociología, a este fenómeno de la mente colectiva se le conoce como alienación. Esta alienación ocurre porque el individuo pierde su identidad y se disuelve en el grupo. Dicho individuo hace lo que los demás hacen, piensa lo que los demás piensan, tiene miedo a lo que los demás tienen miedo, quiere lo que los demás quieren. Es, pues, un individuo que ha perdido la autonomía sobre sí mismo. Le entrega su voluntad en charola de plata al grupo, se deja controlar y permite que el grupo dirija su destino. La doctora Von Franz nos dice que si podemos adivinar las reacciones de las personas, o sea, si tenemos la intuición de que, ya sé cómo van a reaccionar aquellas gentes, y efectivamente terminan haciendo lo que nosotros suponemos, es porque esas gentes todavía están funcionando colectivamente. En cambio, ser nosotros mismos es una cualidad creativa. Ser nosotros mismos es distanciarnos de la mente colectiva. Es prestarle más atención a nuestra verdadera esencia como individuos. Cuando las personas comienzan a conocerse mejor y a vivir su propia naturaleza como verdaderamente son, los demás ya no pueden adivinarnos ni leernos, porque no pueden ver el interior de nuestros corazones, de donde brotan las reacciones inesperadas y creativas. Uno se convierte en un misterio para los demás. Un individuo conectado con su corazón es impredecible y sorprendentemente creativo. Es alguien único y cerrado, una cosa singular que se centra en torno de una fuente fortuita de vida. Si eso es genuino y real, uno siente el misterio de una personalidad única, aclarando que lo cerrado hace alusión a que la personalidad se ha separado de lo colectivo y de su contaminación, no solo externamente, sino internamente, separándose uno dentro de sí mismo de lo que es ordinario y no uno mismo. En otras palabras, el ego es consciente de que existe una conciencia colectiva, sabe que es necesaria, pero no se identifica con ella. Lo que hace es aprender a relacionarse mejor con lo colectivo, manteniendo una justa distancia. Del mismo modo, sucede en el mundo interior. El ego acepta que no es el dueño de su casa. Sabe que existen fuerzas más poderosas que él que provienen de lo más profundo de su psique. De igual modo, no se identifica con esas energías, las respeta y aprende a llevarse bien con ellas. El ego conoce sus límites, sabe qué es y qué no es.
Como ya mencioné al principio de este video, una de las maneras que tiene el inconsciente colectivo para evidenciarse en el presente es a través de arquetipos que se constelan masivamente y también por la mitología. Daré ejemplos para cada uno. Primer ejemplo, profetas y discípulos. Actualmente existen dos arquetipos en Occidente que se están constelando mutuamente. Uno es el arquetipo del profeta o Mesías y el otro es el arquetipo del adepto o discípulo. El Dr. Jung nos dice que en tiempos de crisis existe la tendencia colectiva de que surjan profetas, individuos carismáticos que encuentran su propio sistema explicativo del significado de la vida y deciden compartirlo con sus discípulos. Pero, ¿cómo sucede esta dinámica? ¿Cómo se lleva a cabo la atracción? Supongamos que una persona X encuentra una explicación significativa a un problema de la vida. Es decir, le encuentra cierto sentido a algo que para muchos es un sinsentido. Ejemplos hay muchos actualmente. Existen gurús del amor. Según ellos, poseen los secretos para que ligues y atraigas a la persona que deseas. Gurús financieros. Ellos son los mejores para enseñarte cómo hacer crecer tu cuenta en el banco. Gurús fitness. Ellos poseen los últimos conocimientos en acondicionamiento físico y con evidencia científica para conseguir el cuerpo perfecto. Hay gurús psicológicos, gurús espirituales y así un largo etcétera. Hay muchos que creen tener en su poder los secretos y misterios de eso que para algunos de nosotros es desconocido. Así nace el profeta. Por otra parte, el arquetipo del discípulo emerge cuando un grupo de individuos están completamente perdidos. No saben qué hacer ante X situación. Están desesperados, les urge tener respuestas. Ante tal situación de alta incertidumbre, son encandilados por la poderosa personalidad arrogante de una persona que aparentemente tiene las soluciones a todos sus problemas. Hoy por hoy, a estos profetas modernos se les conoce como gurús, coach, mentores, motivadores. Si existen, es porque hay un grupo de personas que les sirven como discípulos. Visiblemente, esto genera que el líder o el gurú se infle, porque se identifica con la figura del profeta. Tal fenómeno de posesión genera una fuerte prepotencia, hace que el individuo se le desborde un sentimiento exaltado de sí mismo. Se cree el Mesías. En sí, lo que le ocurre a este sujeto es que tiene una fuerte sed de poder. Y los individuos, que son sus discípulos, tienen una sed para ser sumisos. Ambos, profetas y discípulos, están completamente devorados por el inconsciente colectivo. Aunque bien, lo que está sucediendo en el mundo invisible es lo siguiente. El individuo que se cree profeta tiene una profunda inseguridad, misma que le genera su característica actitud arrogante. La arrogancia compensa sus grandes inseguridades. Es también la misma inseguridad lo que lo obliga a buscar prosélitos. O sea, en palabras más entendibles, como el gurú o el coach de vida no cree en sus propias ideas, necesita de discípulos para que le garanticen que las convicciones que dice son correctas y confiables. En el caso del individuo que adopta el rol de discípulo, lo que aquí sucede es que él se considera a sí mismo como indigno, tonto e inútil. Pero lo que verdaderamente está ocurriendo es que estas personas son perezosas y atenidas.
no les gusta pensar por sí mismas. No les gusta sufrir la incertidumbre de no tener un terreno firme sobre el cual caminar. La flojera los empuja a que transfieran muchísimas responsabilidades a su gurú. Por ejemplo, él les dirá cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir, qué amar, qué odiar, qué está bien y qué está mal, qué hacer y qué no hacer, etc. Estas gentes son tan pasivas, tan sumisas, que toman como verdades absolutas las palabras de su gurú. Ojo, aquí tomé como ejemplo a los típicos gurús de redes sociales que todos nosotros nos encontramos mientras estamos scrolleando en Instagram o TikTok. Pero el profeta puede ser un candidato político, el dirigente de un movimiento social, el jefe de una empresa, el encargado de una junta de vecinos. Digo, a esa gente les sobra lambiscones. Profeta y discípulo son arquetipos que pertenecen al reino de lo inconsciente colectivo. Estas figuras aparecen en muchas epopeyas, mitologías y principalmente en religiones. Son arquetipos que cuando se activan en la psique de personas ordinarias, si no se tiene la suficiente sabiduría y madurez, pueden ocasionar serios problemas a los involucrados. Segundo ejemplo, la madre devoradora y el puer eternus. En los cuentos de hadas, las madrastras y las brujas son representadas como villanas. Son la viva imagen del arquetipo de la madre devoradora. Aparecen en Hansel y Gretel, Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, etc. En la mitología griega, Medea es conocida por matar a sus propios hijos como un acto de venganza contra su marido. Esta mujer es lo opuesto a la madre amorosa. Cuando este arquetipo se activa en mujeres que son madres, lo único que surgirá de ella es destrucción sobre sus hijos y su marido. Se vuelve abusiva, controladora, avariciosa, cero empática y la domina un impulso desenfrenado de poder. Ante cualquier discusión con su marido, utilizará a los hijos para chantajearlo y manipularlo. También envenenará las mentes de sus hijos para que estén de su parte y ataquen a su padre. Estas mujeres son como Medea, sacrificarán a sus hijos con tal de hacer sufrir al marido. Pueden llegar al extremo de no darles de comer, enfermarlos, golpearlos como un modo de desquitarse simbólicamente por el odio que le tienen a su esposo. Como bien dice la doctora Bonfrance, estas mujeres odian la vida, la masculinidad, el progreso y el amor. Si llegan a tener hijos varones, los castrarán psicológicamente para que jamás desarrollen su lado masculino. Los harán afeminados al grado de convertirlos prácticamente en mujeres. Crean individuos narcisistas, personas inservibles que se vuelven parásitas de los demás. Individuos que siempre serán niños, siempre van a querer atención y ante todo y para cualquier cosa van a hacer berrinches. Esto es así porque la madre devoradora activa y promueve al arquetipo del puer eternus en los hombres. Otro aspecto destructivo que posee este arquetipo es cuando las mujeres son jóvenes. Si una mujer es joven y se le activa la madre devoradora, se comportará como una viuda negra que atrae a sus víctimas para que se acerquen a su red para luego comérselas. Este comportamiento facsimilar lo podemos encontrar en los mitos que narran la presencia de sirenas. Las sirenas son espíritus acuáticos hermosos que cantan para seducir y atraer a los hombres a la... Una mujer así
tan joven y hermosa, en realidad es una súcubo, es un demonio femenino que para vivir necesita robar la energía vital de los hombres. En el Antiguo Testamento, Dalila sedujo a Sansón y le cortó el cabello, privándole así de sus fuerzas y provocándole su caída. En el Nuevo Testamento, Salomé bailó preciosamente ante el rey Herodes, logrando que él le concediera un deseo. Ella le exigió: dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. En la mitología heroica, Medusa o Gorgona convertía en piedra a los hombres con solo verlos a los ojos. Estas mujeres madres devoradoras están obsesionadas con conseguir al hombre ideal como amante, y su única manera de relacionarse con ellos es encerrándolos, drenarles toda su fuerza, así, igualito como Medusa, los convierten en piedra. Afortunadamente, los mitos nos dan claves para entender la perversidad de estas mujeres. Ellas emplearán la seducción y la manipulación para conseguir lo que quieren de los hombres. Pero si alguna vez has leído el mito de la Gorgona, sabrás que hubo un héroe que no cayó ante su maldición. Perseo le cortó la cabeza a la Gorgona y así dio por finalizada la maldición. Todas las mujeres que son como la Gorgona instintivamente le tienen miedo a un hombre en particular. Puede ser un compañero de la escuela, alguien del gimnasio, un vecino. Ese hombre tiene activado el arquetipo del héroe. Estas mujeres saben que si se acercan demasiado a ese hombre, van a ser decapitadas. Algo muy en su interior, una intuición muy profunda, les dice que ese hombre es el camino hacia la vida, el amor y el progreso. Pero el acercarse a ese hombre significa que tienen que dejar atrás todo lo que ellas son. Como dice la doctora Bonfrance, muchas veces la curación de una fuerte identificación con la madre devoradora es que la mujer se deje devorar por un hombre auténtico. Hoy, gracias a las redes sociales, basta que una mujer suba una foto mostrando un poco de su belleza o de su cuerpo y un centenar de hombres se le acercarán. Los hombres mordieron el anzuelo, cayeron en su trampa. Ahora ella les drenará todas sus energías. Así es el modus vivendi de estas mujeres. No saben hacer nada, solo saben seducir y manipular a los hombres. Pero el tipo de hombres que ellas atraen son puros hombres tipo puereternos, o sea, hombres afeminados y aniñados. Y como mencioné anteriormente, siempre en la historia de estas mujeres gorgonas existe un Perseo que ella anhela y desea intensamente. Él está muy cerca de sus trampas, pero no cae. Y desde ahorita les digo, él jamás caerá. En lo personal, cada vez que abandono mi hogar, me encomiendo a Perseo. Le pido de su sabiduría para que me aparte de las gorgonas. En verdad les digo, cuando sabes lo que está ocurriendo inconscientemente en el entorno, puedes ver con claridad cómo la mayoría de las mujeres tienen activado a la madre devoradora y hacen cualquier cosa para atraerte a su trampa. Yo me limito a ignorarlas, no les presto atención y sigo mi camino. Aunque quiero decirles algo. Hace unos meses hice un experimento. Decidí que les hablaría a algunas mujeres gorgonas, mujeres que intentaran seducirme o manipularme. Y sí, me di cuenta que todas hablan igual, se comportan igual, tienen las mismas ideas y hasta la misma forma de hacer pucheros. Ellas juran que son auténticas y originales, pero no lo son. Son un arquetipo, son una más del montón. Para mí, si le quitas la belleza o lo buenas que están, son mujeres muy pasguatas,
vacías y horriblemente aburridas. Por eso es importante que sepamos que existe un inconsciente colectivo y que lo podemos estudiar a través de la mitología, cuentos de hadas y leyendas. Entenderlos nos ayudaría a contrastarlos con nuestros dramas diarios. Dramas que asumimos como únicos y especiales. Pero la mitología nos hace ver que todo lo que sufrimos y experimentamos ya lo han atravesado muchas personas en el pasado. Los mitos nos recalcan que somos humanos y que mientras estemos vivos, experimentaremos todo lo que un humano puede experimentar. Por ejemplo, si lees mitos sobre profetas y discípulos, te darás una idea de cómo acaban esas historias, casi siempre mal. Pero todas las historias de personajes masculinos que se involucran con madres devoradoras terminan fatal. Entonces, si en tu realidad ves figuras negativas que aparecen en los mitos, puedes tomar la decisión consciente de mejor alejarte de ese drama completamente innecesario. Hay razones históricas para esa resistencia a la idea de una parte desconocida de la psique humana. La conciencia es una adquisición muy reciente de la naturaleza y aún está en periodo experimental. Es frágil, amenazada por peligros específicos y fácilmente dañada. Para el Dr. Jung, el alma humana y la personalidad son tanto individuales como colectivas. La conexión con este inconsciente colectivo significa una extensión más allá de nosotros mismos. Surge el nacimiento de una nueva dimensión que, reconocida o no, existe para el ser humano. De este modo, surge una conciencia que ya no está aprisionada en el pequeño y extremadamente sensible mundo personal del ego, sino que participa libremente en el mundo más amplio de los intereses objetivos. Esta conciencia ampliada ya no es ese quisquilloso y egoísta conjunto de deseos, miedos, esperanzas y ambiciones personales que siempre debe ser compensado o corregido por las contratendencias inconscientes. Más bien, es una función de relación con el mundo de los objetos que conduce al individuo a una comunión absoluta, valedera e indisoluble con el mundo en general. Dentro de nosotros y por iniciativa propia, tiene que brotar la intención de querer ser mejores. Pero para muchos de ustedes quizás sea desalentador, porque empiezan con todos los ánimos de querer cambiar, de querer ser mejores personas, de ayudarse y ayudar a los demás. Por desgracia, más pronto que tarde, se dan cuenta que el entorno no ayuda mucho. Todos se comportan horribles, son malvados y groseros. Entonces comienzan las dudas y los sentimientos negativos. ¿Debo seguir? ¿Por qué recibo tanta negatividad de mi familia, amigos y de la gente? Te diré por qué. Porque tú estás comenzando a desarrollar una conciencia individual. Estás comenzando a ser auténtico, a ser tú mismo. Y eso molesta muchísimo a la gente. Quieren que seas como ellos, pero pues tú ya no quieres ser como ellos. ¿Con cuánta frecuencia somos envidiados, odiados y atacados de formas directas y pasivo-agresivas, aun cuando estemos tratando de exponer lo que realmente somos en toda nuestra belleza, madurez, creatividad y capacidad generadora? Cuanto más hermosos, competentes y creativos somos, más invitamos a nuestros superiores jerárquicos e incluso a nuestros iguales a ser hostiles. Lo que realmente nos ataca es la inmadurez de los seres humanos aterrorizados por nuestros avances en el camino hacia la autorrealización. Ya para acabar, el hombre se sitúa entre dos mundos, o entre dos sistemas psicológicos de percepción totalmente diferentes entre sí. La percepción de los estímulos sensoriales externos
y el inconsciente. La psique humana se encuentra siempre entre un elemento interno y otro externo, donde ambos mundos están siendo compensados. Esto que acabo de decir lo dice mucho mejor mi compa de la máquina de Tesla. Para la tradición mitológica del pueblo helénico, el término héroe es equivalente al de semidios. Se trata de un ser atrapado entre la humanidad y la divinidad, que no es Dios ni humano. No es Dios porque no es eterno, es mortal. Algún día morirá, pero tampoco termina de ser humano, porque el héroe nunca duda de su divinidad, nunca duda de los dioses, por lo tanto, nunca duda de sí mismo. Podemos decir con todas sus letras que el héroe es un ser único, individuado y unificado. Aquiles es Aquiles, Perseo es Perseo, Ulises es Ulises. El héroe es.